Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy Federico y yo vamos a platicar sobre la propuesta administrativa que se desprende de las medidas que ha anunciado el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es que lo dices bien, han sido varias y en el fondo sí hay un diseño administrativo político, digamos, ¿no? Para enumerarlas, bueno, está primero lo de la descentralización. ¿Por qué no hablamos rápido de eso? Porque primero es inusual que en una federación, yo no conozco ninguna, tú tengas distribuidos en el territorio nacional las principales entidades propias de la federación. Y es un diseño muy complicado porque más allá del tránsito a ella, que hablaremos en un momento, si hoy ya tuviéramos armada esa estructura, que además no queda claro por qué Chilpancingo es la sede de salud. No hay un estudio atrás. Nada. ¿O por qué Puebla es para educación? Parecen ocurrencias. Pero más allá de eso, yo creo que se subestima la forma en la que funciona la administración pública federal, que es con una enorme conexión transversal. Es decir, el director general de política educativa tiene que reunir con muchas otras personas de otras secretarías o de otras entidades con enorme frecuencia. No solo es un tema de las cabezas, sino a nivel intermedio, pero en fin, esa es una primera propuesta. Tan es así, Carlos, que por ejemplo en las entidades federativas con frecuencia crean centros de administración federal o centros de sus propias instancias para poder tener cerca a las distintas secretarías y que puedan caminar de un lado al otro. Y sí, que puedan las estar famosas ciudades administrativas. Exactamente. O Brasilia, ¿qué es lo que hizo? Pues fue reunir a los ministerios para que pudiera haber un intercambio. Es un buen más, ejemplo. Ese más cercano. tema que casi quiebra a Brasil, al Brasil de los 60s, fue un proceso larguísimo. Hace poco alguien sacó un pequeño artículo, no me acuerdo quién, pero sobre la salida del INEGI después del temblor. Y fue un tema que tomó muchos años, que se estudió con mucho cuidado y fue una pequeña entidad nada más. Fíjate, hay antecedentes de lo largo y de lo complejo que puede ser. Tú estás citando el INEGI, hay uno previo, que es el INMECAFE, que era una instancia pequeñísima que se dedicaba, estatal, que se dedicaba a la promoción del café y que fue enviada a Jalapa. Y lo primero que ocurrió es que hubo una enorme resistencia por parte de los vecinos de Jalapa, porque las rentas subieron de precios, los alimentos subieron de precios. Muchas familias se dividieron, porque algunos decían, bueno, ¿yo qué voy a hacer a Jalapa si mi empleo está en el Distrito Federal o la Ciudad de México? Entonces, yo creo que es algo, es una idea, digamos, un poco simplista, porque en realidad lo que le puede faltar a las ciudades en México es vocación. Eso sí, si uno revisa, por ejemplo, Estados Unidos, pues te encuentras con que hay una ciudad que vive básicamente, entre muchas otras cosas, pero tiene un peso mundial en el cine, Los Ángeles, ¿no? O te vas a la capital administrativa y es Washington, o te vas a la capital financiera y es Nueva York, o te vas así, te vas a Chicago y es el centro de los granos, ahí está la bolsa de los granos. Eso nos puede faltar, pero eso no se logra en automático por la descentralización. No se logra en automático, puede que no se logre, punto. Exactamente. Porque tener la Secretaría de Salud en Chilpancingo no va a volver de Chilpancingo un centro de atención de la salud, porque no se construyen así esas vocaciones a las que tú haces referencia. Todas esas que mencionaste fueron producto de circunstancias locales. Detroit, los coches, ¿no? Y, en fin, Nashville, la música. Infraestructura, personajes, lo que sea. Ahora, el primer tema para mí es que va a ser un relajo, por decirlo rápidamente. Va a ser muy caro y complicada la transición, si la completan, si realmente se lo toman en serio. Y una vez que estén en esa situación, la administración pública se va a ver complicadísima. A ver, imagínate que citan a reunión en la mañana al secretario de Salud, porque hay una reunión urgente del Gabinete de Salud con el presidente de la República. Entonces, este señor va a tener que venir a Chilpancingo y el IMSS va a estar también descentralizado, el ISSSTE también, y les avisan tarde, no van a tener aviones
privado, lo cual celebro, pero van a tener que buscar algún medio de otro tipo para transportarse. De Chilpancingo a la Ciudad de México no hay avión, lo va a tener que ser por tierra. En fin, se dice fácil, pero es enormemente complicado. Y es muy costoso. Y además, déjame decirte, también jurídicamente hablando, pues estás alterando una serie de condiciones de trabajo. O sea, la SEP, estás hablando de 20 y tantas mil familias que radican en la Ciudad de México y en otras entidades, pero básicamente en la Ciudad de México. Pues muchos de estos contratos fueron elaborados para trabajar en la Ciudad de México. No te pueden cambiar el destino tan fácilmente. Entonces eso puede ser impugnable y entonces podríamos entrar en una etapa en donde, el presidente desgaste, electo, ¿no? ha dicho, López Obrador ha dicho que no se obligará a nadie a irse. Pero entonces los que no se quieran ir los vas a tener que indemnizar o van a seguir trabajando en la Ciudad de México. El caso del INEGI es interesante. Nunca abandonaron su edificio en Patriotismo. No, ahí está. Ahí sigue. Está. ¿Por qué? Porque una serie de funciones no se las pudieron llevar. Y cuando hablas con los altos mandos del INEGI, pasan una cantidad de tiempo en la Ciudad de México arreglando asuntos. Algunos, de hecho, nunca vivieron de verdad en Aguascalientes. Y después dijiste algo que es muy importante. No tenemos el diagnóstico de por qué te suena bien que se vaya la Secretaría de Energía a Tabasco, ¿no? Suena bien, pero no sé si realmente sea lo más conveniente, porque la Secretaría de Energía pues es una secretaría muy normativa, vamos, en el sentido de no opera pozos petroleros directamente. Regula una industria. Regula una industria, regula la coordinación, la Comisión Nacional de Regulación Energética, regula el Fondo Mexicano, está presente en muchas instancias. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué tiene que hacer en Tabasco el secretario de Energía? No me queda claro. Yo creo que no tendría nada que hacer más que pasar lista ahí y regresar a la Ciudad de México. Y hoy nuestro colega y amigo Jesús Silva Herzog escribió un muy interesante artículo donde la lógica central era, es como si Andrés Manuel López Obrador pensara que la administración pública es su rancho. Sí. O sea, él decide que Chilpancingo le suena para Salud, que se vaya Chilpancingo para Salud. Ciudad del Carmen le suena para Pemex, que se vaya Pemex a Ciudad del Carmen. Y usted, joven, haga sus maletitas y váyase también. O sea, no se puede administrar así. Detrás de una decisión tan importante como llevarse una secretaría fuera de la Ciudad de México, tendría que haber un estudio específico de las ventajas y desventajas de cada una de estas locaciones. Mira, te doy un ejemplo. La Secretaría de Salud, que se encuentra, como todo el mundo sabe, en Reforma y Lieja, hace ya quizá unos 10 años se pensó en no descentralizarla de la Ciudad de México, sino en la Ciudad de México. El edificio de Lieja es un edificio muy bonito, es un edificio histórico con murales, etcétera, y se empezó a hacer un museo de la salud. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos vamos a Tlalpan, que es donde están todos los institutos que de alguna manera dependen de la Secretaría de Salud? Fue imposible. ¿Por qué? Pues porque las funciones del secretario tienen más que ver con las otras secretarías que están en el centro de la Ciudad de México que con los institutos. Entonces no se hizo. El secretario de Salud sigue despachando en Lieja, ¿no? Entonces no es fácil. Y era nada más moverla del centro de la ciudad al sur. Ahora, esto viene aparejado con otros temas, Federico. Uno es esta propuesta de austeridad republicana que tiene algunos puntos que me gustan, pero otros son muy cuestionables. Se despedirá al 70% del personal de confianza. El personal de confianza es todo aquel que no es sindicalizado, que es el que en la práctica lleva muchas de las tareas, porque el sindicalizado tiene otro nivel de preparación y porque tampoco es fácil muchas veces trabajar con ellos. Entonces estamos hablando de una renovación o de un despido de una gran cantidad de gente que puede verse muy afectada a ellas en su vida personal, pero además que puede dejar a todas estas entidades sin el conocimiento técnico y o bien contratarán a otros y en el fondo es una purga escondida de lo que es una supuesta autoridad y en el fondo veremos luego esas mismas plazas ocupadas por alguien más. Pero en fin, allá hay un enorme interrogante sobre cómo puede administrarse el país así. Bueno, y además todos los que hemos de alguna manera trabajado en instancias sindicalizadas sabemos que no es sencillo
realizar ciertos trabajos cuando tienes personal de base exclusivamente. El personal de confianza tiene esa explicación también. Es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, como muchas otras, tiene personal de base y tiene personal de confianza. Y mucho del trabajo, ¿quién lo desahoga? Del trabajo administrativo, del trabajo delicado, del trabajo que requiere cierto análisis, pues lo hace el personal de confianza, que además, déjame decirte, pues está en la cuerda floja toda la vida, porque en cualquier momento hay un cambio administrativo y entonces el personal de confianza puede ser despedido de la noche a la mañana. Y muchos se quedan por su propia competencia, claro, etcétera. Ahora los van a hacer trabajar por decreto o por voluntad del López Obrador los sábados también. O sea, que van a estar sentados ahí sin hacer nada. Sus jefes, los políticos, también van a ir a trabajar los sábados. En fin, todos los que conocemos la administración pública, muchos de estos trabajadores de confianza están mucho más que las 8 horas diarias que marcaría la ley, porque pueden ser jornadas agotadoras. Pero estaríamos hablando de una transformación muy complicada, es decir, los sábados también van a estar que además trabajando. Se había logrado que la administración pública, como en todos los países desarrollados, trabaje de lunes a viernes y sábado y domingo se dedique ¿Y el sábado quién va a abrir la secretaría? ¿El sindicalizado? ¿Otra vez? Porque no tendría esa obligación y sus condiciones de trabajo están muy bien reglamentadas, o incluso diría yo sobre reglamentadas. O sea, hay otra medida pues muy complicada de entender. Es que cuál me preocupa muchísimo lo de los salarios. Porque suena muy bien que el presidente ponga un ejemplo, digamos, y diga, bueno, yo voy a ganar este dinero que me parece que es más que suficiente para llevar una vida digna, juarista, de medianía. Suena muy bien, pero resulta con que afectas, por ejemplo, a los órganos autónomos, que en donde hay sueldos muy superiores, en donde afectas también, por ejemplo, qué va a ocurrir con la Suprema Corte, el Poder Judicial en lo general, qué va a ocurrir incluso con ciertos militares que tienen ya muchos años en la Secretaría de la Defensa o en la Secretaría de Marina. Normalmente los generales, cuando llegan a ser secretarios, tienen 40 años de servicio y tienen su antigüedad y tienen salarios importantes para el ejército y a lo mejor rebasan. ¿Les vas a violentar su derecho de antigüedad? Eso no se puede hacer. ¿Qué va a hacer con el servicio exterior? De carrera, que probablemente hay algunos funcionarios que tengan salarios, si no superiores, muy cercanos a los del presidente. No, seguramente superiores, porque quienes radican fuera han tenido históricamente mejores ingresos. Entonces, sí abre toda una complejidad. Yo creo que hay áreas donde sí hay muchos funcionarios sobrepagados. De acuerdo. Pero hay otras donde no. Y una tábula rasa como esa, donde todos van a ser tratados con el mismo criterio, además de que puede ser ilegal, además de que puede estar afectando derechos pues, claramente establecidos, tiene todo un problema nuevamente operativo. O sea, ya llevamos 3 medidas y ya nos dicen que nos tenemos que ir, pero es un indicador de una transformación brutal que estaremos viendo en los siguientes meses, una vez que toma posesión Andrés Manuel López Obrador. Yo espero que la palabra improvisación no empiece a ser muy común en nuestro país, pero ya nos tenemos que ir. Muy buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, rezaremos este y otros temas el lunes entrante. Buenas noches.